Buenos días, ratoncillas de biblioteca. Pues nada, aquí estamos con muy poquita luz, está muy nublado. Y bueno, ya hoy, como sabéis, traigo otra recomendación. Hoy miércoles no tenía nada preparado, entonces traigo una recomendación. Una recomendación que a mí me ha gustado mucho por la obra, pero también por el autor. El autor es un escritor japonés, Ryunosuke Akutagawa. Y bueno, pues nació en Tokio en 1892 y tuvo una vida muy dramática. No porque él fuera problemático o se metiera en complicaciones, sino por circunstancias de la vida, por terceras personas y por genética. Ryunosuke podría venir a significar a Japón, según lo que yo he leído, según lo que se me forma en la cabeza, como Lord Byron a Inglaterra. ¿Qué pasó con Ryunosuke? Ryunosuke nace en 1892, se le pone el nombre de Ryunosuke, que significa hijo del dragón, porque nace en el año del dragón. Y al poco de nacer, su madre es diagnosticada con una psicosis. Entonces esta mujer muere cuando Ryunosuke tiene 10 años y lo adopta un tío suyo, un tío de su madre, que se apellida, perdón si no lo pronuncio bien, Akutagawa. Entonces Ryunosuke lo que hace es adoptar el apellido de su tío. Su tío sí lo quiere, pero está casado con una mujer, con su tía política, que desde el primer momento odia al niño. No sé si es porque ya no ha podido tener hijos, no sé si es porque le complicaba la vida, porque se llama mal con su madre, no tengo ni idea. Pero esta arpía, porque es una arpía, es de las peores personas que alguien se puede encontrar en este mundo. Que habría que analizar el porqué también y cuáles fueron sus circunstancias, pero no he encontrado nada sobre ella. Aunque no se justifica lo que hace. ¿De acuerdo? O sea, como sea, no tiene justificación. Esta mujer, desde que el niño entra en su casa, le está diciendo continuamente que es un demente, que tiene la misma enfermedad que su madre, de tal manera que le crea al niño le crea un trauma. Es tal el punto al que llega de acoso hacia él, que Ryunosuke desde muy pequeño ya se plantea que si alguna vez él hereda esa enfermedad de su madre, pues que la vida no tendría sentido. Y crece con ese miedo. Es decir, si alguna vez habéis sentido miedo por una enfermedad, vais a saber lo que estoy hablando. Yo creo que no se le desea a nadie. Pero es que una persona adulta es horrible, es horroroso que alguien tenga que enfrentarse a un miedo así. Pero que se tenga que enfrentar un niño pequeño, que un niño pequeño desde muy tierna, desde su infancia, tenga ya estas ideas en la cabeza, es realmente para haber cogido a esa mujer y haberla metido en la cárcel, porque fue un maltrato en toda regla. Pues como digo, esta mujer tiene muchísima influencia, tienen una relación muy tóxica. Llega un momento en que, según lo que he leído, ya no se sabe quién es el que depende de quién. No se sabe si Ryunosuke desarrolla una especie de síndrome de Estocolmo hacia ella, o es ella la que en su vejez quiere a alguien a su lado, que la cuide, y aunque detesta a esa persona, quiere tenerla controlada. Entonces ahí hay una relación, viene tormenta, me encanta. Tiene ahí una relación amor-odio que no es amor-odio, es totalmente tóxica, es que ni siquiera se puede decir una relación amor-odio. Ryunosuke entra a la universidad con 18 años, se casa con 26, tiene amistad con el escritor, lo digo, además el viernes pongo una obra suya también, Soseki, con Natsume Soseki, me salía el nombre pero no me salía el apellido, con Natsume Soseki, y se casa con 26 años, tiene 3 hijos, uno creo que es escritor también, el otro se hizo actor, creo recordar, si no recuerdo mal, estoy hablando que no me acuerdo de esto. Y sí sé que unos lo matan en Birmania.
Pues esta mujer, como digo, durante su vejez, pues mantiene a Ryunosuke a su lado y bueno, pues le continúa diciendo que es un demente, un demente. Él crece con con este miedo, con este trauma. De hecho, a los 34 años, esto sí lo tengo aquí porque no sé, no me acuerdo de... Sí, no es ninguna enfermedad, ¿vale? Este niño con 34 años, este hombre con 34 años, pues empieza ya a tener crisis nerviosa. Yo lo achaco a estrés, ansiedad, a esas crisis nerviosas, lo achaco al estrés que le ha producido desde muy pequeño esta mujer. Empieza a tener visiones, alucinaciones, y bueno, pues a los 35 años, viendo que no se recupera, con el miedo que él tiene, posiblemente en los genes sí llevaría algo que al final habría a lo mejor hecho que esta enfermedad saliera adelante, como le ocurrió a Juana la Loca. Pero el caso es que yo tengo la sensación de que esta mujer, perdón, voy a cerrar, que se oye mucho el ruido del agua. Tengo la sensación de que esta mujer lo que hace es que si había algo en los genes de este hombre, lo que hizo con ese acoso fue producir que realmente le saliera fuera, empeorarle todo. Estamos hablando de un maltrato psicológico en todos los sentidos, en todo el sentido de la palabra. Entonces esta mujer junto con su madre tuvieron mucha fuerza en la vida de Ryunosuke y bueno, pues lo que hace es que estoy pensando que tengo el cierre abierto, un momentito. Perdón. Me había dejado el cierre abierto, estaba entrando agua. Bueno, pues como digo, estas dos mujeres, su madre y su tía, consiguieron que las mujeres en las historias de Ryunosuke, en su literatura, fueran malvadas, fueran engañosas, fueran traicioneras, fueran dominantes. Pues eso es lo que se consigue con estas cosas, ¿no? Es una pena. Bueno, ¿y qué libro traigo hoy? Pues El tabaco y el diablo. ¿Y de qué va El tabaco y el diablo? Pues son 12 relatos sobre la llegada del cristianismo a Japón. A ver, Ryunosuke siempre siguió el budismo, ¿de acuerdo? Pero la verdad es que era un interés casi morboso por la religión cristiana y muchas veces uno se da cuenta que realmente no ha entendido lo que es la religión cristiana, se ha interesado de forma muy básica, pero aún así tiene muchísima profundidad y es muy interesante porque yo, lejos ya de los relatos fantásticos que los hay, llega un momento en que el lector ya no está leyendo relatos fantásticos, lo que está leyendo es historia. Porque realmente esos relatos, lo que nos muestran aquí, aunque tengan cierta fantasía, lo que nos muestran aquí es una pequeña historia del cristianismo en Japón cuando llegó. A Ryusuke, sobre todo, le gusta la figura, le atrae muchísimo la figura del diablo. Yo creo que incluso trata de comprenderlo, algo que me llama mucha atención porque creo que un creyente cristiano realmente convencido jamás intentaría, por lo que tengo visto y por lo poquito que tengo conocido y por mi poquita experiencia, creo que jamás intentaría convencer al diablo. El diablo es malo y no hay más, no vale entenderlo, ¿de acuerdo? No vale intentar comprender su naturaleza. Incluso, aunque en el Antiguo Testamento el mismo Dios permitiera sacrificios a un demonio, o incluso, de esto hablaré porque también he leído la Biblia y la voy a recomendar, ¿de acuerdo? E incluso cuando Jesucristo pues tuvo compasión por los demonios y los mandó que dejaran el cuerpo del humano, del hombre, y se metieran en una piara de cerdos. Entonces creo que en la historia del cristianismo, en la historia de la humanidad, creo que solamente ha habido dos hombres que han tenido compasión o han intentado entender
al demonio. Uno ha sido Jesucristo y el otro ha sido Ryunosuke. Es muy curioso porque, ya digo, hace un estudio psicológico de lo que es el diablo cristiano, de cómo el diablo llega un momento en que le dices que es mi naturaleza, no puedo evitarlo, me siento muy atraído, no quiero que la gente caiga en el pecado, pero a la vez tengo la necesidad de que caiga. Lo explica de tal manera que el lector puede entenderlo perfectamente cuando en un estado de enamoramiento, cuando quieres estar con esa persona, no puedes estar por motivos morales, pero al mismo tiempo quieres estar. Es decir, si esa persona cae, tú la quieres precisamente porque no cae en esa tentación, digamos, que es moralmente reprochable. Pero a la vez quieres que caiga. O es como cuando tenemos una margarita en la mano, nos gusta mucho la margarita o la flor, adoramos su perfume, adoramos su belleza, pero al mismo tiempo tenemos esa necesidad de deshojarla, aún sabiendo que al deshojarla va a perder todo lo que amamos en ella. Entonces es esa controversia que tiene el diablo muy interesante, desde mi punto de vista, el juego este que le ha dado Ryunosuke, aún sin entender por completo la religión cristiana. Es un estudio antropológico, porque también nos muestra cómo fueron perseguidos los cristianos en Japón, pero te da una de cal y otra de arena, porque es verdad que fueron perseguidos, pero también uno se pregunta, bueno, pero los padres que llevaron el cristianismo o las personas que llevaron el cristianismo a Japón, ¿realmente tuvieron paciencia para introducirlo? ¿Realmente respetaron? Porque aparte de la religión, no es que ya se quisiera eliminar la religión antigua, que llevaba muchísimos siglos allá sentada. Es que también, aunque había japoneses que se acogían al cristianismo, a pesar de todo, después tenían unas formas de conducta, unos estándares morales, culturales, que van muy separados de la religión, que lo llevan ahí también siglos, que se lo han inculcado desde pequeño, y que de repente, aunque no tiene nada que ver con la religión, sí se entromete en la religión. Estoy hablando del suicidio. El suicidio que se veía como una salida honorífica en Japón, incluso en Europa, en ciertos siglos. Claro, cuando llega el cristianismo, alguien se hacía cristiano y decía, da igual tu honor, no puedes suicidarte porque vas en contra de la religión. ¿Y ahí qué se hace? Ahí qué se hace, es que la persona es psicológicamente... está rota psicológicamente entre la religión y sus costumbres que para ellos no tienen nada que ver con la religión. Pero aún va más, porque hablando del diablo, yo creo que ahí pone una controversia muy grande. Bueno, hay personajes que se encuentran en la controversia de o salvar su vida eterna o dejar o renunciar a ella por salvar algo o a alguien. Y ahí entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Si la persona renuncia a su vida eterna y cae en manos del diablo, ¿realmente quién ha ganado? ¿El diablo o la persona que ha renunciado a esa vida eterna por una causa mayor? Pues es, ya digo, muy interesante, tiene muchísimo que sacar a este libro. Yo os lo recomiendo. Y bueno, es que hay gente que le ha reprochado, el tabaco y el diablo, le ha reprochado cómo trata el cristianismo, pero la verdad, perdón, un segundo. Perdón, que se me había asustado con la tormenta. Como digo, estaba intentando entrar en la habitación. Como digo, hay mucha gente que le ha reprochado pues, la forma que ha tenido de acercarse al cristianismo. Y yo creo que realmente se acercó al cristianismo como nosotros nos hemos acercado muchas veces a otras religiones, pues por su mitología, porque nos atrae, porque quien escribe historias pues quiere escribir historias sobre mitología, y la mitología muchas veces va con otras religiones. Entonces nada, que yo sí lo recomiendo, El tabaco y el diablo, ¿de acuerdo? Os va a gustar mucho. ¿Te vas? Se va. Ya ha amainado la tormenta y ya no tiene miedo.
Y esta es mi recomendación, ¿de acuerdo? Ratoncillos, nos vemos el viernes con otra recomendación, otra lectura japonesa, ¿de acuerdo? Esta ya es la última lectura japonesa que pongo. Tengo otro autor japonés que escribió El rumor del oleaje, ahora no recuerdo el nombre. Pero lo dejaré para más adelante, ¿de acuerdo? Estas novelas me las regalaron hace muy poquito tiempo, entonces tenía ganas, las he leído hace muy poco, en este mes, entonces tenía ganas de ponerlas antes de que se me fuera el recuerdo que tengo de ellas. Nos vemos el viernes, ratoncillo. Cuidaros mucho, sed muy felices y disfrutad de estos días de lluvia, que ahora nos queda mucho calor. A mí me encantan los días lluviosos. Por mí tendría más días lluviosos que con sol. Ya sé que no es del gusto de todo el mundo, pero me gusta mucho la lluvia. La lluvia para mí es vida. Entonces, para mí, para todo el mundo. Entonces, nada, disfrutad muchísimo de este miércoles y del jueves. Nos vemos el viernes, ya digo. Y nada, que muchísimas gracias por estar ahí. Si os ha gustado el vídeo, like y suscribíos, por favor.